Más, hermanos, estar aquí predicando su poderosa palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Vamos, hermanos, a abrir las Sagradas Escrituras en Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Hechos capítulo 14, versículo 21 y 22. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, diga hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hoy vamos a predicar bajo el discípulo y su entrega. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor, Señor Jesucristo. Alabado y glorificado es tu santo nombre, Dios del cielo. De una manera muy especial en este momento que vamos a predicar tu poderosa palabra, Dios de los cielos. Bendícenos con tu unción, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que podamos predicar, soberano Jesús, dirigidos, Señor Jesús, y bajo la cobertura, la unción y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra que es viva y eficaz llega a nuestra vida, Señor, nos confronte, soberano Jesús, nos llene, soberano Dios. Preparamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida, soberano Jesús, para servirte y honrarte, soberano Dios. Amén. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a predicar bajo el tema, hermanos, el discípulo y su entrega. Digamos, el discípulo y su entrega. Gloria al nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, predicando la palabra del Señor en la ciudad de Listra, dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo regresó a la ciudad de Listra, una ciudad donde Pablo fue apedreado, una ciudad, hermanos, donde Pablo fue allí vituperado, apedreado, pero Dios le respaldó de una manera sobrenatural en aquella ciudad, haciendo milagros de una manera sobrenatural. Dice la palabra del Señor que Pablo en Hechos capítulo 14, verso 21 dice: después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. La palabra dice de hacer muchos discípulos. Eso quiere decir que Pablo no solamente se dedicó a predicar, sino a formar hombres que amaran la obra de Dios, hombres que se entregaran totalmente al poder del evangelio. Amén. Hombres que se entregaran con una pasión sobrenatural a las cosas de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. La palabra hacer quiere decir proceso para empezar algo desde el principio hasta el final. El apóstol Pablo empezó con esos hombres que Dios le permitió hacer un proceso en ellos para que se moldeara en ellos el poder del evangelio, el carácter de Cristo sobre la vida de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y dice la palabra del Señor ahí mismo en Hechos 14, 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Él les decía: mire, somos seguidores de Jesús, va a haber gente que no nos va a querer, va a haber gente que nos va a tirar piedra, va a haber gente que nos va a vituperar, va a haber gente que se va a levantar contra nosotros, pero ustedes tienen que tener buen ánimo cuando se levanten aquellas pruebas, aquellas dificultades que van a atacar su vida como seguidor de Jesús. Aleluya. Como discípulo de Jesús. Y le dice el apóstol Pablo, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A veces los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, quieren solamente un camino de rosas, pero no quieren ver las espinas. A veces queremos un camino llano, todo fácil, pero el apóstol Pablo les dice: miren, yo les voy a ustedes a dar buen ánimo, pero es necesario que ustedes entiendan en el nombre de Jesús que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice la palabra del Señor, que hizo muchos discípulos, hombres que tuvieran una fe firme, hombres que habían puesto su fe sobre la roca. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Que aunque viniera de pronto la tribulación de enfermedad, que aunque de pronto viniera la tribulación de angustia, aunque viniera de pronto la tribulación de escasez, aunque viniera de pronto la tribulación donde le iban a poner preso, no iban a tener libertad, pero estos hombres tenían que tener, hermanos, una confianza totalmente
bautizo, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Hablaba en estos días con un amigo de mi infancia, él es cristiano, entregado al evangelio como yo. Y me decía mi amigo, hermano Alex, yo dije al Señor, no voy a volver a predicar. Y llevaba año y medio sin predicar. Y de pronto un día me secuestraron. Me llevaron a una montaña donde tenían otras personas secuestradas. Y estando allí secuestrado, pues me tocó empezar otra vez a predicar. Y estando allí predicando, esa gente que estaba conmigo secuestrada me decía, evangélico, predícanos la palabra. Evangélico, predícanos la palabra. Y decía yo, año y medio sin poder predicar. Y en esa montaña donde estaba secuestrado me decían, evangélico, predícame la palabra. Y en medio de esa tribulación, yo me paraba y les predicaba a Cristo que estaba conmigo allí metido, gloria al nombre de Jesús. Porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Oh, hermanos, a veces dices tú, no quiero predicar, no quiero servir, no quiero ayudar. Y Dios dice, si eres mi discípulo, te voy a meter en un lugar donde te va a tocar por las buenas o por las malas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Pero si eres discípulo de Cristo, si de verdad has entregado el corazón a Jesús, si de verdad has recibido a Jesucristo como tu Salvador, si de verdad le amas, no de labios, sino de corazón. Aleluya. Porque cuando amamos a Jesús, amén, amén, es una llama que arde dentro de nuestro corazón. Aleluya. Nos pasa como Jeremías. Ya no quería hablar más de Él. Ya no quería decir nada más de Él. Pero cuando yo me callaba, decía Jeremías, su fuego me consumía dentro de mí. Amén. Porque necesitamos discípulos con entrega, compasión y compromiso en estos últimos días. Hombres que amen la venida de Jesús. Hombres que no tengan reservas para las cosas de Dios. Hombres que digan, aquí, Señor, aquí está mi vida. Hombres que digan, aquí, Señor, me entrego totalmente a ti. Hombres que digan, Señor, es verdad que hay muchas tribulaciones, pero lo mejor de este mundo es servirte a ti con el alma. Lo mejor de este mundo es servirte a ti con el corazón. ¿Sabe por qué? Porque tú me diste la salvación de mi alma. Me trajiste del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. Y ahora me tienes aquí predicando tu poderosa palabra. Van a venir tribulaciones, sí, hermanos, pero es necesario, diga necesario, es necesario que esas tribulaciones me afirmen mi fe en Dios. Amén. Oh, bendito es el nombre de Jesús. Oh, bendito es el nombre del Señor. Nuestra misión principal, hermanos, como hijos de Dios, es ser hombres totalmente y verdaderamente entregados para Cristo. A través de nuestro ejemplo, nuestra predicación, a través de nuestro testimonio, tenemos que decirle a nuestros hermanos o a las personas que se van anexando a la iglesia, que van creyendo el evangelio, que algún día ya no estaremos nosotros, que algún día ellos seguirán predicando, que algún día ellos llevarán la bandera del evangelio, y por eso necesitamos hacer discípulos entregados con pasión verdadera. La idea principal de hacer discípulos que estén dispuestos a permanecer fieles en la fe, porque el apóstol Pablo dice que les decía que tenían que estar fieles en la fe. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Aunque vengan tribulaciones, adversidades en los pentecostales de mí, necesitamos hombres que se levanten y mujeres entregados verdaderamente a Dios y a su obra. Gloria al nombre de Jesús. En este, hermano, en este lugar llegarán personas a oír la palabra por primera vez. Pero el deseo de Dios es que se afirmen, que verdaderamente sean sus discípulos. Aleluya. Con total entrega, con madurez, que desean crecer en la vida espiritual y que se conviertan en bendición para otros. Este proceso solo se logra cuando decidimos ser discípulos entregados de Jesús. Aleluya, amén. De otra manera, solo nos convertiremos en simpatizantes en una iglesia, en oyentes de alguna predicación, o personas que fácilmente entramos y salimos de la iglesia. Pero Dios quiere que nuestra vida tenga sentido y que seamos, hermanos, discípulos totalmente entregados. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. En la lectura que leímos cuando iniciamos, el apóstol Pablo hace de hacer discípulos. Él quería
totalmente a Dios, que fueran discípulos entregados, que permaneciesen fieles en la fe ante cualquier circunstancia y cualquier situación. Gloria al nombre de Jesús. Hoy voy a ver unas características de un discípulo entregado. El verdadero discípulo se caracteriza por ser un creyente que renuncia a todo el yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un creyente que ya le dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oh, gloria al nombre de Jesús. Creyentes que no colocan condiciones para servir a Dios. Señores, que hace mucho frío. Señores, que hace mucho calor. Señores, que es tarde el culto. Señores, que es muy temprano a la mañana. No, son hombres que no colocan condiciones para servir a Dios. Creyentes sin reservas, que le dan todo al Señor Jesucristo. Creyentes que aman el lugar donde Dios le ha puesto y logran y lo apoyan voluntariamente con su vida, con sus fuerzas, con sus finanzas y con su pasión y compromiso. Un discípulo, hermanos, que no está dispuesto a aceptar los requisitos que Jesús enseñó, viene a ser como sal que no sirve para salar. Como dice la Biblia en San Lucas 14:34, buena la sal, mas la sal si se hiciera insípida, ¿con qué se sonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oídos, oiga para oír. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Vemos un ejemplo en el ministerio de Jesús, donde muchos iban con él, pero solo unos pocos estaban verdaderamente comprometidos y entregados a él. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. En San Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndole les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos, hermanos, que hombres que sean verdaderamente discípulos entregados a Jesús. En esas multitudes que seguían a Jesús existían diferentes tipos de seguidores o de discípulos, podríamos decir. Número uno, los discípulos antagonistas, o que todo lo contradicen y se ponen y siempre están buscando algún error para acusar a Jesús. Número dos, los indiferentes, o quienes les daba igual todo, que estaban ahí solo por estar o por buscar algún favor, pero sin ninguna intención de seguir a Jesús. Número tres, los que decían ser sus discípulos, o quienes aparentemente pretendían serlo, son los famosos profesantes, los cuales abundan en cualquier lugar o en cualquier iglesia. Los seguidores verdaderos, hermanos, y entregados de este grupo que queremos hablar en esta enseñanza, en esta noche. Oh, gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver algunas diferencias entre los discípulos, hermanos, profesantes y discípulos entregados. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen ser, pero no son. Gloria al nombre de Jesús. Entonces hay unos discípulos que son profesantes, dicen, pero no hacen. Pero hay otros discípulos que son entregados, gloria al nombre de Jesús. Los discípulos profesantes son estos. Trabajan en la obra si se les pide con mucha motivación. Esos son los discípulos que profesantes. Tienen que siempre estar motivados. Pero yo te digo en el nombre de Jesús, con el simple hecho de que tú seas salvo, ya tienes que tener motivación. Amén. No tienes que tener a alguien que te esté dando siempre una manito, hermanito, vamos, no. Si ya eres salvo, ya tienes que estar motivado. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, los discípulos profesantes siempre necesitan de pronto la llamadita del pastor, necesitan la llamadita del diácono, la necesitan del departamento de visitas. No, hermanos, los discípulos entregados se ofrecen para trabajar sin excusas, con alegría y voluntariamente. En 2 Corintios 8:4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les consideremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén, amén. Los discípulos profesantes buscan de Dios cuando están pasando por muchos problemas o situaciones difíciles.
Los discípulos entregados buscan a Dios porque saben que es su responsabilidad cristiana, además de estar enamorados, agradecidos totalmente con Jesús de que los hubiera salvados. En el Salmo 84 dice: anhela mi alma y aún ardiente sea los atrios de Jehová, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Gloria al nombre de Jesús. Un discípulo profesante da lo que le sobra, pero el discípulo entregado dan todo con sacrificio para la obra de Dios. En Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Los discípulos entregados dan voluntariamente para Dios sin que nadie les pida, porque ellos saben que es mejor dar que recibir. Hechos capítulo 20, verso 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado dar que recibir. Los discípulos profesantes buscan su propio bien. Los discípulos entregados se caracterizan por tener un gran deseo de agradar a Dios y a las personas que le sirven. Gloria al nombre del Señor. En Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Amén. Los discípulos profesantes buscan una iglesia para ver en qué les pueden servir a ellos. Los discípulos entregados buscan una iglesia para poder servir con todo corazón y tener sentido de pertenencia a su iglesia. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia dice en Marcos 10:45: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Un discípulo entregado ama la iglesia donde se congrega y la apoya fielmente, procurando su crecimiento. Aleluya. Los discípulos profesantes se congregan cuando les queda tiempo o cuando no están cansados. Pero los discípulos entregados hacen tiempo para congregarse, estén cansados o estén con muchas dificultades. Hacen como hizo María. Llegó el Señor Jesús a predicar y se fue a escuchar la palabra del Señor. Porque primero en Dios se entregan totalmente con su corazón. Amén. Amén. Hechos 10:25 dice: no dejando, Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando y dando más cuando veis que aquel día se acerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos profesantes esconden sus talentos para no usarlos, siempre son tímidos. Ay, Señor, tengo miedo. Pero los discípulos entregados los usan y los ponen en multiplicación para el servicio de los demás. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Oh, hermanos, necesitamos en este tiempo, hermanos, discípulos con entrega total. Los discípulos profesantes esperan ser amados o animados. Los discípulos entregados se aman unos con otros, no importa las circunstancias, color, raza o nacionalidad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. Los discípulos profesantes se unen a la iglesia para recibir beneficio de los programas de la iglesia y eventos de la iglesia. Los discípulos entregados se unen a la iglesia para tener una relación con Dios y con sus pastores y servir con sus dones y talentos a la iglesia donde se congrega. La Biblia dice en 1 Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. En resumen, lo que estamos predicando, hermanos, Dios desea que seamos discípulos totalmente entregados, ya que con esto es que Él va a trabajar, ya que con esto es que Él va a trabajar en un mundo donde la gente llama a lo bueno, lo llaman malo, un mundo, hermanos, que está al revés, pero Dios necesita discípulos totalmente entregados a su obra. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dios necesita gente, hermanos, que esté totalmente entregado a su obra. Amén. Uno de los mandamientos que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones.
Porque los discípulos se tienen que hacer, se tienen que moldar, se tienen que tallar para que ellos sean hombres que sirvan a Dios con todo su corazón. Cada especie se reproduce según su género. Esto es un principio bíblico muy poderoso. Si deseas hacer discípulos verdaderamente entregados para Cristo, debemos de cuidar de que nuestra vida sea un ejemplo en todo, ya que según la Biblia se reproduce según su género, su especie, según su naturaleza. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria al nombre del Señor. Necesitamos, hermano, hombres que amen a Dios, hombres y discípulos que verdaderamente se entreguen a Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, amén. Oh, hermanos, necesitamos gente que amen más a Dios que sus principios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hombres que desean realmente renunciar a todo para seguir a Jesús. Amén. 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 Hombres que realmente deseen tener una entrega totalmente. El discípulo entregado debe ser testigo del poder del evangelio en su vida. Debe ser un hombre que proclame la verdad de Dios a otros. Porque si él es un hombre que ha recibido la unción del Espíritu Santo, la Biblia dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito es el nombre del Señor. El discípulo entregado, hermano, no importa las circunstancias, debe ser un hombre que debe estar totalmente entregado a la oración. Dice la palabra del Señor en Hechos 4:29, dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La palabra de nuevo es con alegría, con energía, con denuedo, con valentía, con gallardía, porque eran hombres entregados y decían: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al nombre de Jesús. Necesitamos hombres, hermanos, que totalmente, hermanos, sean discípulos entregados a la obra de Dios. Aleluya, gloria al Señor. En estos tiempos que estamos viviendo, la Biblia habla del carácter de los hombres en los últimos días. Sí, Señor. Pero, hermanos, habemos hombres que estamos parados en la brecha, hombres que amamos el llamado de Dios, hombres que amamos el servicio a Dios. Gloria al nombre del Señor. Hombres que no nos importa predicarle a 3, 2, 1, 5, 10, 20, 1000, los que sean. Pero lo importante es que alcancen la salvación de su alma. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Hombres que, hermanos, desean ser usados por Dios. Hombres que verdaderamente desean servirle a Dios bajo cualquier circunstancia. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Oh, hermanos, todo en la vida es sacrificio. Por eso el apóstol Pablo le dijo a los discípulos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Van a venir tribulaciones, van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles, pero yo te digo en el nombre de Jesús que si tú eres un discípulo totalmente entregado a Jesús, estás hecho de otra especie. Aleluya. Estás hecho de otro material. Sí, Señor. No eres de los que se derrumban fácilmente. No eres de los que apenas escucha el rugido del león sales corriendo. No, no. Eres de los que te levantan. Eres de los que dicen: en nombre del Señor levantaremos bandera. Eres de los que dicen: los comeremos como pan. Eres de los que dicen: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eres de los que dicen: oh, muerte, ¿dónde está tu muerte? Eres de los que se levantan bajo la unción, el poder y la dirección del Espíritu Santo. Eres de los que dicen: oh, yo y el Señor somos multitudes. Eres de los que dicen: no estoy solo, Cristo está conmigo. Eres de los que dicen: yo amo a Jesús. Eres de los que dicen: yo con el Señor voy adelante. Oh, hermanos, se lo digo en el nombre de Jesús. Un discípulo totalmente entregado a Jesús, a callar a vasalla. Eran los que se levantan, eran los que no le importa la crítica, eran los que no le importa el sacrificio. Un discípulo totalmente entregado a Jesús
Eres el hombre agradecido con Dios. Eres el hombre que ama a Dios. Eres el hombre que adora a Dios. Eres el hombre que se entrega totalmente a Dios. Y eres el hombre que entiende que si se meten contigo, se están metiendo directamente con el Señor. Porque el Señor dijo, oh, mía es la venganza, calla vasalla. Oh, mía es la venganza, quita la vasalla, calla vasalla. Oh, catira vasalla, calla. Oh, levántate y resplandece como discípulo entregado de Jesús. Calla, liba, saca, ya va. Oh, calla la vasija, talababajaya. Oh, hermano, necesitamos hombres, discípulos totalmente entregados a Jesús. Hombres que amen a Jesús. Hombres que digan, Jesús, aquí estoy para servir. Cada saca, ya la bajaya. Oh, bendecimos. Oh, callaba, saca, yita la babajaya. Aquí estoy. Aquí está mi vida, Jesús. Está en tus manos mi vida, Jata, Lima, Joya. Mi ministerio, mis talentos, mis dones, lo que tú me has dado, Jesús, acá y abajo. Están en tus manos, Señor. Quiero ser un discípulo totalmente entregado a ti, con sacrificio, con amor, con entrega y adoración. Oh, Kayamasaya, quita la babajaya. Oh, calla la babajaya. Levántate y vamos a hacer oración en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, me entrego sin reservas. Te entrego mi vida, Señor Jesús. Este mundo es pasajero. Yo solo soy un peregrino en este mundo. Estoy de paso, soy un turista. Y deseo servirte en mi peregrinaje, Señor. Deseo honrarte en mi peregrinaje, Señor. Deseo bendecirte en mi peregrinaje, Señor. Oh, Señor, que mi entrega sea totalmente a ti, Jesús. En tu santo nombre te lo pido, Señor. Oh, bendito es el nombre de Jesús.